es el fenómeno paranormal más importante del siglo XX. Rostros que surgen de rocas, rostros que surgen del misterio. Fuimos hasta allá, hasta España. Sean bienvenidos en Más Allá, nuestro especial acerca de las caras de Belmes. Imágenes de ultratumba, rostros que parecen emanar de otro espacio y tiempo. Caras que han surgido a través de la historia sobre rocas, metales y maderas. Semblantes imposibles que parecen conducirnos más allá de la muerte. Un fenómeno conocido como teleplastia y que, según ocultistas, tienen un origen sobrenatural, como esta aterradora imagen descubierta en Paiporta, España. O estas figuras aterradoras que surgen en una antigua puerta en la serranía de Segura, España. Pueden verse claramente las dos caras en la madera. Superstición, casualidad, milagro. ¿Qué arcanos secretos ocultan estas caras macabras? Acompáñenos esta noche a viajar desde los alrededores de Bogotá hasta Europa junto a especialistas y expertos y así conocer el extraño fenómeno de las caras de Belmes. Esta noche es especial. Déjenme decirle que es especial porque los invitados y usted la hacen así, pero más allá porque nuestro tema nunca se había tocado en la televisión de Colombia. Y nunca habíamos viajado hasta el lugar de los hechos en un país tan lejano para nosotros como España, que aunque es cercano culturalmente, está a 14.000 kilómetros. Fuimos hasta un pueblo pequeño llamado Belmes a ver el fenómeno de las caras de Belmes. Y estoy orgulloso de que al lado mío, esta noche, esté uno de los investigadores españoles más importantes del misterio de su país y de nuestro país ahora, el señor Juan Jesús Vallejo. Muy buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Solo corregirte una cosa. Sí. España está a 9.000 kilómetros, no a 14.000. Sí, me equivoqué. Has puesto las caras de Belmes en Egipto. Pero en Egipto bueno, me equivoqué por 5.000. Por 5.000. Pero estamos aquí. Vamos a ver. Sí, es el único fenómeno paranormal de España que ha roto fronteras y que es conocido a nivel mundial. Y es conocido a nivel mundial por lo espectacular del fenómeno, por lo tremendamente investigado y bien investigado que estuvo, con comisiones de científicos y demás, del que se hizo incluso un juicio, porque llegó a ser un problema de orden público en la época de Franco, luego comentamos esto con todo lujo de detalles, y donde además hay algo que puede ver todo el mundo, que son esos inquietantes rostros, ya no solamente los testigos que hubiera fenómenos poltergeist, que en la casa no lo sabía, ¿vale? Sí los hubo antes, luego también lo comentaremos, pero esos rostros están ahí, son tremendamente inquietantes. Solamente se hicieron un par de análisis en la historia, pero en el año 2014, en el programa Cuarto Milenio, que dirige un buen amigo mío que se llama Iker Jiménez, se hicieron por primera vez unos análisis químicos de las caras y no se encontró ni restos de nitrato de plata ni de absolutamente otro componente que diera pie a pensar que están pintadas de forma manual. Y además los análisis se hicieron ante notario. Vale. O sea, que se hizo un análisis con científicos, análisis científico. Se hizo uno en el primer momento, que hizo el Consejo Superior de Investigación y Ciencia, donde efectivamente tampoco había restos de nitrato de plata, en concreto es lo que acusaba el periódico Ideal de Granada que se habían hecho. Pero el CSIC en la prueba no encontró los restos de nitrato de plata, ¿vale? Pero los escépticos acusaban de que la muestra se había contaminado porque la cogió un señor allá a lo bruto, la metió en un paquete donde por lo visto antes hubo azúcar y no sé qué, y entonces los escépticos dijeron que esa prueba no debía ser concluyente. Esta segunda vez, que se hizo ante notario, año 2014, repito, para el programa Cuarto Milenio, por cierto, en el que trabajé 5 años, dio pie a simplemente poner encima de la mesa de no hay restos de nitrato de plata con tal cantidad que digan que son que es una pintura, o sea, no hay rastros de pintura.
Podemos elucubrar lo que sea, pero pintadas no están y se demostró en el año 2014 para ser exacto. Vamos a seguir con estas historias de análisis, con la historia de las caras de Belmez, pero antes quiero presentarles a ustedes a alguien que ya es uno de los invitados recurrentes de Más Allá. Una persona que ha estudiado psicología, es psicólogo, es perfilador criminal y que nos va a ayudar a entender desde la posición de la mente, del análisis, de los símbolos tal vez, este fenómeno que es el señor Edwin Olaya. Muy buenas noches, Edwin. Esteban, buenas noches. Juan, buenas noches. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes, honrado sobre todo por la primicia del caso hoy en día. Y bueno, vamos a ver desde el comportamiento humano, desde esos laberintos mentales que manejamos los seres humanos, si le encontramos algo de respuesta a esto, aunque, como lo dije hace un rato, creo que voy en pérdidas frente a la incertidumbre y al enigma que en sí mismo encierra este caso. Estos fenómenos de rostros que aparecen en lugares también se dan en nuestro país. Sí, claro, de hecho es un fenómeno común en todo el mundo. Lo único es que desde la psicología uno, sobre todo con lo que tiene que ver con rostros, uno podría llegar a señalar que se ha suscitado algo que se denomina pareidolia. ¿Sí? Es decir, esa capacidad inherente a los seres humanos de observar rostros en diferentes formas indefinidas. ¿Sí? Es una herramienta psicológica, evolutiva, que nos permite a nosotros también conectar desde la comunicación social. Es decir, desde pequeños los niños empezamos, desde nuestra más temprana infancia, empezamos a identificar rostros, a leer las emociones de los rostros, porque eso nos permite comunicarnos de manera más sencilla. La parte, el negativo, entre comillas, de ese fenómeno es que obviamente yo puedo mostrarte una nube, puedo mostrarte un negro en una pared, puedo mostrarte, no sé, cualquier forma irregular y decirte, mira que acá yo veo un rostro, mira los ojos, mira la nariz, y ahí empieza a darse la comprensión en el otro, ¿sí? De que sí puede haber un rostro. Y el tercer invitado, señores, es usted. Puede escribirnos con el numeral de hoy, que es Caras Más Allá. Caras Más Allá, estaremos nombrando algunos de los tuiteros. Y bueno, quiero que vean este video que preparó Joana Arenas durante varios días, en el cual les vamos a mostrar que en Colombia también hay fenómenos parecidos. En Sopó, Cundinamarca, fuimos también ahí y después tomamos rumbo a España. Siluetas imposibles, imágenes sobrenaturales que parecen provenir de otra realidad, figuras que los expertos llaman teleplastias. Imágenes que se forman antónimamente sobre objetos o materiales físicos concretos y que tienden a reconocer rostros o deidades religiosas sin que pueda explicarse su procedencia. Misterios presentes en todos los rincones del mundo, como Sopó, Cundinamarca, donde se descubrió al Señor de la Piedra. Aquí en Sopó, Cundinamarca, en 1753, en rocas como esta, apareció lo imposible. Una mujer llamada Rosa Nieto encontró una gran roca y quedó asombrada. Cuando el agua se secó, surgió el rostro de Jesucristo. Y no cualquiera. Jesucristo atormentado durante el Vía Crucis. Los sacerdotes estaban impresionados. La colocaron en un santuario y es donde estamos. Para muchos, una de las teleplastias más importantes de la historia de nuestro país, de Colombia. Para otros, simplemente una veneración religiosa. Y desde aquí, desde Sopó, en Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, vamos a volar hasta España, Europa. Porque si aquí tuvo lugar esa aparición asombrosa, allí, en Andalucía, sucedió uno de los acontecimientos paranormales más fabulosos de todos los tiempos. Les estoy hablando de las caras de Belmez. A miles de kilómetros de Sopó se encuentra una población hasta la que llegamos para develar los secretos de unos rostros imposibles, las caras de Belmez. Amanece en Belmez de la Moraleda, en España. Es un pueblo donde viven 2000 personas máximo. Está enclavado en la mitad de Andalucía. Pasaría por un pueblo pequeño, un pueblo irrelevante, si no fuera porque en 1971 aquí ocurrió uno de los hechos paranormales más importantes de la historia. Hoy, en Más Allá, vinimos hasta este pueblo para encontrarnos con el misterio.
Un fenómeno que se ubica en los límites de la realidad y que ha sido investigado por expertos como Germán de Argumosa, Pedro de Amorós o Rafa Fernández. ¿Qué ocultan estas apariciones? Tal vez sea el momento de sumergirnos en su mirada. Rostros que surgen entre piedras, entre paredes, entre también, por ejemplo, cemento. En Colombia surgió en una piedra, en Sopó. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién, si es alguna cosa inteligente o algo que está allí, hace que esto suceda? No podemos responder, pero están allí, ¿verdad, don Jesús? Sí, yo las vi hace, madre mía, muchísimos años. No existía ni el centro de investigación ni nada para hacer este libro que tenéis aquí, Operación Al-Ándalus, junto con Lorenzo Fernández Bueno. Este libro se publicó en el año 2001, o sea, estoy hablando de hace muchísimos años cuando yo estuve allá. Siempre recordaré lo primero que escuché cuando llegué a la puerta de la casa. Yo tenía la suerte que Lorenzo había estado muchísimas veces y que conocía a María Gómez Cámara, la dueña de la casa, la que vivió toda la historia. Y entonces recuerdo que cuando fuimos a la casa, en la puerta había, curioso, eran 3 generaciones. Estaba la abuela, la hija y la nieta, eran 3 mujeres, ¿vale? Saliendo. Y entonces la de en medio, la mamá, no la abuela, le dijo a la abuela y a la niña, sobre todo mirando a la niña, dijo: ¿ves? Pero yo creo en Dios y tengo mucha fe. Es como si hubieran visto realmente el comienzo del más allá. O sea, una cosa, la frase me impactó muchísimo. Luego entré a la casa, estuve viendo las caras, estuve sentado con María varias horas charlando. Ya te digo, tuve la suerte que Lorenzo había estado 100 veces en la casa. Y entonces, pues me quedé muy impactado porque sí, efectivamente, el cemento es una cosa que tú echas una lechada de cemento y bueno, pues como no todo tiene el mismo tono, pues tu mente puede elucubrar que hay cosas. Hay, luego que nos comente Esteban, que hay incluso test como el de Rocha, que son básicamente eso. Pero aquí no da pie a la paridolia de mi punto de vista, porque es que la cara que la tenéis aquí, esa es la segunda cara que aparece, sí. Ahora contamos históricamente cómo es el fenómeno, es que se ve clarísimo, y el resto de caras que yo vi, caras y cuerpos de mujeres, por ejemplo, la famosa mujer de la copa y otras, que bueno, o sea, sugestión colectiva, ¿no? Porque si no, cualquiera que echara una lechada de cemento en cualquier casa de España o de Colombia vería algo parecido, pero no, o sea... Ya vamos a hablar de eso, de ese debate aquí en Más Allá, pero por ahora nos vamos a comerciales. No se lo pierda, porque a continuación vamos a colocarles en su televisor o en su computador material exclusivo, psicofonías, voces que provienen del más allá, que aparentemente suceden en esa casa donde rostros imposibles surgen de las paredes. Ya volvemos, que esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche dedicada a un fenómeno llamado las caras de Belmes. Muchos nos escriben con el numeral Caras Más Allá. ¿Qué son las caras de Belmes?, preguntan los tuiteros. Pues son rostros que surgen de repente del cemento, de las paredes, incluso a veces del piso de una casa en un pueblito que se llama Belmes, España. Esos rostros fueron investigados durante muchos años. Hay libros, hay incluso trabajos de universidades para ver la composición de esos rostros. Algunos dicen que son las representaciones de personas que murieron y que fallecieron en un ataque durante la Guerra Civil y que allí están. Otros dicen que son simplemente el producto de la imaginación, y eso es lo que se llama teleplastia en el mundo de los parapsicólogos. Rostros que surgen en algún lugar que no tienen explicación científica. Pues bueno, de eso estamos hablando hoy, esta noche en Más Allá. Nos hemos contactado con un investigador español. Su nombre es Pedro Amorós, uno de los más importantes en su país, presidente durante un tiempo de la Sociedad Española de Parapsicología. Él nos va a acompañar, nos envió material exclusivo que ustedes van a empezar a ver a partir de este momento. Se trata de uno de los misterios más importantes del siglo XX. Un misterio instalado en un pueblo de Andalucía, España, llamado Belmes de la Moraleda, hasta donde llegamos en Más Allá. En esta casa surgen rostros de las paredes,
Lo más sorprendente es que siguen surgiendo. Cada día aparece alguno nuevo. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Hace parte de un fenómeno inexplicable de la naturaleza? ¿Somos nosotros quienes impregnamos esto? ¿Somos nosotros quienes creemos ver allí rostros? ¿O realmente hay algo que viene de otra realidad? Algo que todavía no podemos entender. Un fenómeno que comenzó en una humilde vivienda y que nos explica de forma exclusiva el investigador Pedro Amorós. Las caras de Belmez creo que siempre ha sido uno de esos fenómenos extraños, inexplicados, por los cuales todos los investigadores del misterio nos hemos preocupado una vez en la vida, ¿no? En mi caso, concretamente, con la fundación de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, decidimos realizar en la Casa de las Caras una primera investigación, una aproximación al fenómeno para ver qué es lo que había. Esto ocurrió en el año 1995, hace casi 23 años de ello, y bueno, pues desde ese tiempo hemos estado consecutivamente realizando investigaciones en la casa. Había varias hipótesis planteadas en las cuales estábamos barajando la posibilidad de que se produjesen. La primera de ellas era evidentemente una manifestación del más allá, una manifestación de origen trascendental. La segunda de ellas es la influencia parapsicológica o parapsíquica de María Gómez Cámara, propugnando que quizá podría llegar a ser una manifestación trascendental de origen extraña, de origen paranormal, producida por los dos cementerios que se habían encontrado en el subsuelo. Se encontraron dos tipos de restos. Una primera etapa perteneciente a lo que era un camposanto aledaño a la iglesia, y luego en la parte inferior aparecieron unos huesos del siglo XIII. Esos huesos fueron los que de algún modo empezaron a ponernos un poco tras la pista de que podría llegar a ser una manifestación trascendental. Un enigma que nos llevó a internarnos en una de las casas. Esta puerta de hierro estuvo cerrada por notario, porque como muchas personas no creían que existía el fenómeno, las paredes fueron picadas, rotas, y otra vez se empañetó, se colocó cemento. Esta puerta, en este lugar, fue cerrada con sellos. Y entonces, durante 6 meses, o más de 6 meses, nadie entró ni salió. Y cuando la abrieron, adentro, las caras volvieron a aparecer. Sus pobladores nos hablan de fenómenos inexplicables como rosarios que se mueven solos. ¿Qué otros fenómenos surgen entre las paredes de estas antiguas residencias? Pronto lo descubriremos. Las caras de Belmez, un fenómeno increíble. Doctor Edwin Olaya, psicólogo, simplemente están ahí y se crea algo tan masivo que se vuelve popular en un país en el mundo, realmente lo que hay es un fenómeno paranormal. No tenía más sencillo, Esteban. En realidad la pregunta es muy compleja en la medida en que, bueno, tal como lo mencionaba Juan hace un momento, se han adelantado una serie de muestreos para establecer qué es lo que podía componer esos rostros. Quizás para aclarar un poco ampliar más bien, un poco a nuestros televidentes, los nitratos de plata, la composición, esta sustancia, es la que anteriormente se utilizaba en los rollos fotográficos. ¿Eso qué significa? Que reaccionan con la luz. Entonces lo que se mencionó en algún momento es que esos rostros o esas figuras eran pintados con una sustancia, también con nitratos de plata, de modo que con el tiempo y con la luz pues reaccionaban, pero obviamente algunos de esos muestreos dieron negativo, aunque digamos que como científico de alguna manera, yo gustaría de saber cómo fue el procedimiento real de muestreo, dónde se tomaron, en qué momento, cuál fue la muestra neutra, ¿sí? Y las muestras dubitadas, y bueno, todo lo que en manejo de muestras y de laboratorio compete. ¿Qué podríamos decir desde la psicología? Es claro que hay un fenómeno, un proceso cognitivo básico que es la sensopercepción, es decir, todos captamos información a través de nuestros sentidos. En este caso estamos hablando particularmente de la vista.
Y la percepción se refiere a la interpretación de esos estímulos, de lo que estamos viendo, y esa interpretación puede estar mediada por lo que yo he aprendido, por la cultura, por las tradiciones y obviamente por procesos evolutivos como vimos como lo mencioné hace un rato, en lo que a observar rostros se refiere. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que a falta de un rigor científico en el muestreo de estas piezas, solo nos queda pensar que puede haber una especie de psicosis de masas, es decir, una idea que se generó en torno a un fenómeno, es decir, esto es paranormal, no hay una explicación real y empieza el voz a voz. Y lo cierto es que este tipo de situaciones en comunidades que no son relevantes, tal como tú lo mencionabas en el video, que no son importantes, que no tienen una relevancia nacional, empiezan a generar eco y se empieza a consolidar una creencia, como una conciencia colectiva frente a lo que es ese fenómeno. Por lo tanto, se entiende que toda una comunidad entienda que eso es importante para ellos y que puede ser paranormal. Para ver otra posición, yo mismo estuve ahí, entré a una de las casas y habían colocado un sello en la puerta durante mucho tiempo con sello de notario. Habían roto el piso y lo habían puesto otra vez y le habían puesto encima una protección para ver qué pasaba. Y cuando entraron, volvieron a surgir caras. Sí, eso exactamente, te voy a dar el dato. El notario fue Antonio Palacios Luque. Lorenzo le entrevistó para este libro, ¿vale? Lorenzo fue el primer periodista que le entrevista después de muchísimos años. Lo que le comentó Antonio Palacios Luque es que para él, que no tenía ni idea de fenómenos paranormales ni nada, esta prueba dejó clara que realmente eso era real. Lo que le contó Antonio Palacios Luque es que el procedimiento fue el siguiente. Se cuadriculó el suelo de una habitación en la que había una serie de rostros y se fotografió cada una de las cuadrículas, ¿vale? Entonces se pone un cristal encima, se lacra y se sella, más la puerta que tú estás diciendo, se deja unos meses y a los meses se abre otra vez. Y entonces el fotógrafo ya había fallecido cuando hicimos el libro nosotros, pero Antonio sí nos dio la entrevista, y lo que dijo Antonio, y lo puedo leer hasta literal aquí de las declaraciones que nos dijo, que no solamente los rostros se habían cambiado y modificado, sino que uno de ellos giró 180 grados. Estaba mirando para un lado y a los 6 meses, cuando quitan el precinto, estaba mirando para el otro, cotejando las fotos de cada una de las cuadrículas. Entonces, lo que decía Antonio Palacios Luque, y hay que entender, y luego a ver si contamos un poco el origen del fenómeno, que esto fue un problema de orden público en España, en la España de Franco. Por eso fue el mismísimo gobernador civil de la provincia el que primero manda a Germán de Argumosa, que es un gran parapsicólogo, dice que es que no hay fraude, que no encuentro el fraude. Y entonces dice, no, pues que entre la ciencia y además que entre la judicatura y mandamos a un notario, y el notario se queda como diciendo, bueno, el notario siempre estuvo callado. Habló por primera vez para acá, él estuvo callado 20 años, ¿vale? Y el notario lo que dice es, no, o sea, que yo no puedo explicar esto, que yo no soy ningún experto, que lo que soy es notario de lo que sé de derecho. Pero las fotos, cuadrícula a cuadrícula, que yo las cotejé, dejaron claro que eso no estaba igual. Bueno, quiero que ustedes vean allá en su casa y sigan tuiteando con el numeral Caras Más Allá esta nota en la que nos comunicamos o en la que entrevistamos a 2 investigadores. Y quiero que esperen, porque después de comerciales vamos a debatir sobre el contenido. Obsérvela y tuitee todo lo que quiera. Con el pasar de los años, Belmez sigue manteniendo su hechizo, e investigadores como Pedro Amorós y Rafa Fernández se mantienen expectantes sobre cada movimiento paranormal, como el llamado Proyecto Génesis. Nos dimos cuenta de que con el tiempo la modificación de las caras que aparecían, la claridad y la potencia, obedecía sobre todo al estado anímico de María Gómez Cámara. Y es por ello por lo que diseñé un experimento que lo bautizamos como el Proyecto Génesis. En octubre del año 2002 realizamos 4 planchas de 60 por 60 centímetros
de un cierto grosor de cemento que basculaban sobre un fondo de arena, el cual estaba en contacto en los lugares donde no había formación de caras, con el fin de que el fenómeno delante de la propia María se produjese y volviese a eclosionar. Y así ocurrió. Entonces vemos que por la parte científica no se ha podido determinar que lo que hay ahí es falso, que es cierto, y tú lo has podido ver a viva voz, como digo yo, pues has podido ver que hay caras y que surgen y que este fenómeno aparece todos los años. A veces se apaga, a veces cuando hay un flujo de personas que van a visitar, es como que esas caras se recargan de energía, da la sensación, y que incluso un dato muy importante que se determinó en el año 2010 es que todas las caras van a orientarse a la luz de la calle, todos buscan una orientación. Esto es un dato muy curioso después de todas las investigaciones que han hecho. Al margen de las investigaciones, el fenómeno sigue apareciendo, como nosotros mismos atestiguamos. El fenómeno de las caras no solo es exclusivo de las paredes que me rodean, sino también aparece en los tejados, en las antiguas tejas de barro. Increíblemente aparecen imágenes y rostros, pero no son solo rostros, también forman extrañas figuras aritméticas que muestran otro tipo de simbología. Pedro Amorós, quien ha investigado por años este fenómeno, considera que las caras seguirán sosteniéndose a pesar del paso del tiempo. Desde que falleció María, el fenómeno ha trascendido, ha cambiado, ha mutado. Las caras se han debilitado. Esto significa que el propio fenómeno evoluciona, que la inducción de María Gómez Cámara era fundamental para la exposición de este caso, ¿no? Y sobre todo para la formación. Bueno, era importante, pero no fundamental. Rectifico, no fundamental. Significa que el fenómeno se puede producir otra vez sin ella. Y de hecho, se está produciendo. Yo creo que hay algunas que han marcado una época. Por ejemplo, la Dama de la Copa. La Dama de la Copa apareció y se modifican. Es decir, apareció con una especie de ramo de flores. Ese ramo de flores se transformó y se modificó en una copa. Por eso se le llama la Dama de la Copa. Pero es que el brazo lo iba subiendo poco a poco. De manera que el brazo formaba parte de un poco ese compendio que había, ¿no? Pero sin duda, la que más me ha sorprendido fue la que denominamos como la familia. En la familia se puede observar un grupo de caras, hombres, incluso de una mujer, pero después de la mujer, al final, en una esquinita, aparece una cara de una niña, parece que es una niña. Esta cara está invertida, porque si hubiera salido recta, el vértice, la esquina, le hubiera caído encima y no se hubiera podido ver. Con lo cual, ahí se demuestra una inteligencia, una interacción. Al final dejamos Belmes con más preguntas que respuestas, dejando abiertas las puertas del misterio. Han grabado fenómenos extraños como un reflejo en el espejo ese de una persona mayor, o de una mujer anciana. Continuamos en Más Allá, en esta noche dedicada a las caras de Belmes, el fenómeno de la teleplastia. Si les gustan los temas paranormales, este libro es el libro oficial de Más Allá, Expedientes X Colombia. Yo mismo lo escribí, está en los casos más impresionantes de ovnis, conspiraciones para matar a Gaitán, el monstruo de la laguna de Tota, todo lo que usted quiera en cualquier librería del país. Expedientes X Colombia de Esteban Cruz Niño, seguramente les va a encantar. Y bueno, señores, lo prometido es deuda. Juan Jesús, yo estaba mirando el informe que nos envía Pedro Amorós. Sí.
y nos dice él que en un análisis fotográfico, en una línea de tiempo, los rostros se mueven. Sí, cambian, efectivamente. Van cogiendo como fuerza, se apagan, de repente alguno como que se mueve un poco, que fue lo que certificó el notario, Antonio Palacios Luque. Pero lo más curioso, tú sabes que en la casa hubo un exorcismo en el año 1858. No tenía ni idea. Sí, justo cuando están viviendo en la casa Ramón Sánchez y María Antonia Martínez, en 1858, empiezan a suceder fenómenos poltergeist. Es la hija Ramona, además la primera testigo de los fenómenos, la que luego lo contó a principios del siglo XX, por eso todos los vecinos sabían la historia, antes de que de la familia María comprase la cámara, y empiezan a suceder fenómenos extraños que se escuchaban incluso en las casas de al lado, sí, de lo fuertes que eran. Se movían las cosas. Se movían, se escuchaban, la niña decía que veía siluetas en la noche, ¿vale? La niña era como el foco de toda la historia, Ramona es la que decía que veía una silueta por la noche. Los vecinos que sabían que las casas se habían hecho encima del antiguo cementerio estaban muy preocupados por esta historia. Hay una noche incluso en la que una rueca cae en la casa, cae desde la parte superior, que eso ya es lo que mata de miedo a Ramón, y entonces van por una sanadora curandera. Uno en Andalucía le decíamos los sabios, ¿vale? En esa zona, yo también soy de esa zona rural. Entonces va por una mujer, una de estas sabias, no sería un exorcismo porque no fue un cura el que fue a hacerlo, ¿vale? Y esta señora es la que hace, digamos, la limpia de la casa durante varias horas. Y lo curioso que antes de irse, y exactamente lo que dijo es: el demonio está en la cocina. Justo donde empiezan a verse las caras prácticamente un siglo después. Eso es súper curiosa, esa historia. Sí, es impresionante. Bueno, desde el punto de vista psicológico hay algo muy interesante, señor Olaya, sobre las caras de Belmez, que es lo siguiente. Uno podría decir, ahí hay un fenómeno que pasa y es una interpretación de la gente, pero ¿por qué los rostros se van cambiando? ¿Hay alguien que lo borra y lo pinta? Porque esa es otra opción. Claro, pero para los televidentes, y obviamente aquí tenemos a los expertos, nos dirán que ya se evaluó las si le debieran dinero o algo. O sea, no, pero es que es lo que yo creo que todo el mundo se pregunta. Claro, o sea, claro. sí. Hay muchas hipótesis frente a cómo podría fraguarse el fraude, ¿sí? Eso es muy, muy cierto. Pero también es muy cierto que hay muchos elementos que nos están desvirtuando la hipótesis del fraude. Y creo que también como científico, en este caso el comportamiento humano, y tomando una frase desde la literatura, de hecho de Hamlet, hay más entre el cielo y la tierra de lo que ha soñado tu filosofía. Y quizás en este momento histórico, así como ha sucedido anteriormente, no tenemos la ciencia suficiente para explicar algunos fenómenos, algunas situaciones, y quizás no estamos en el momento para explicar realmente por qué aparecen rostros como el que nos acompaña hoy en el escenario, porque claro, uno podría pensar que hay otros que sí son configuraciones, trastornos de la percepción, alteraciones en la interpretación de la información, pero hay fenómenos que difícilmente están disponibles para nuestra explicación racional y lógica. Bueno, señores, ya Juan Jesús les va a dar una contestación sobre esto, pero antes vean este informe que nos envía Pedro Amorós. Gracias, Pedro, desde aquí desde Colombia, porque él asegura que grabó fenómenos paranormales, fenómenos que llamamos psicofonías. Escúchelas y cuéntenos qué piensa con el numeral de esta noche, que es Caras Más Allá. Nuestra pretensión era también obtener psicofonías, ya que es a lo que yo personalmente dediqué mi estudio. El terreno psicofónico se plantea de una forma muy complicada en la Casa de las Caras. Nosotros tuvimos que esperar a altas horas de la madrugada, sobre todo para que el pueblo quedase en silencio. Nosotros dispusimos varios equipos, sobre todo para controlar el exterior de la casa, para controlar el patio, es decir, un patio aledaño que había, con el fin de que si hubiese cualquier sonido que entrase por cualquier parte, lo pudiésemos detectar. Y un grabador máster en
el lugar donde nosotros estábamos experimentando. De este modo, empezamos una serie de preguntas relativas a la casa. Por ejemplo, ¿quiénes sois? Y recuerdo una psicofonía que decía Ángela. Evidentemente, al captar esta psicofonía de Ángela, nosotros empezamos a indagar un poco si había alguna persona que se llamase Ángela en la familia. Y efectivamente, en la familia había una persona, la familia de María Gómez Cámara, había una niña que se llamaba Ángela. Claro, esto podría ser un fenómeno casual, o podría obedecerse a algo que desconocemos. Pero lo cierto es que esa voz sí que era impactante. Recuerdo que grabamos una voz muy profunda, sobre todo cuando les pedimos que nos dijesen algo, ¿no? Matar a él. Matar a él. Matar a él. Matar a él. Fue algo impresionante, algo que realmente los que estábamos allí nos dimos cuenta, incluso la propia María Gómez Cámara, de que el fenómeno estaba interactuando con nosotros. Matar a él. Matar a él. Hubo otra grabación psicofónica muy, muy interesante en la que nosotros invitábamos a María que preguntase ella, ¿no? Y ella pregunta, bueno, el por qué han venido las caras aquí, el por qué están aquí, ¿no? Y aparece una voz de niña llamando a su madre, mamá. Pregunte usted. Pregunte usted. Pregunte usted. Sonidos que parecen provenir de otra realidad. No sabemos si ahí había alguien más, si es un fraude. Lo que sí sabemos es que le creemos a Pedro Amorós, porque investiga, e investiga con mucha paciencia y disciplina. No sabemos qué es lo que son, pero están en la Casa de las Caras de Belmez. Juan Georgio. Sí, yo quería decir algo que os puede sonar hasta chistoso, ¿no? Hablando del tema de la ciencia y tal. Yo nací en la España franquista. Uno de mis primeros recuerdos es de la muerte de Franco, porque mi padre además era militar. Más tajante que la ciencia en aquella época en España era la Guardia Civil y la Iglesia Católica. El obispo de Jaén no es que estuviera en contra de las caras, quería quemar a los que fueran a la casa, ¿vale? Por lo que el gobernador civil hace que la Guardia Civil alquile a la casa de enfrente el piso de arriba durante 2 meses y 2 guardias están todo el día fotografiando quién entra y quién sale de la casa, apuntando el nombre de cualquier persona que entrase 2 veces. Investigando al fotógrafo y a su hijo, porque pensaban que eran los que habían puesto el famoso nitrato de plata, sin que nunca les vieran comprar nitrato de plata ni absolutamente nada. Si la Guardia Civil, en connivencia con la Iglesia de aquella época, año 72, pillan haciendo fraude, los trituran. Y si no estamos hablando de... No, les hubieran metido en la cárcel por estafa, porque vendían las fotos de las caras a 10 pesetas cada una, para ser exacto. O sea, si la Guardia Civil investigó eso a tal punto, ya te digo, pues el enfado del señor obispo, para mí eso tiene más validez que una prueba científica de la NASA, vamos. O sea, te digo porque mi padre, con perdón, pues que era Guardia Civil, claro, ¿vale? El servicio de información, y se lo tomaban las cosas como que muy en serio, más en aquella época que tenían pues, muchísimo poder, obviamente. Vea, escribe mucho No Más Yo, Carechimba, Exxon Giraldo, Fierita 83, Juan Pablo, El Pulpo, todos ellos, muchas gracias. Sigan ahí escribiendo todos con el numeral Caras Más Allá. Bueno, nos vamos a comerciales, ya volvemos, pero antes, es el libro recomendado de hoy. Aquí lo ven para todos ustedes, se llaman Rasgos Alterados. Es un libro que habla de la meditación, de la paz, también de las formas de conseguir salud y tranquilidad con nuestra conciencia. Gracias a Ediciones B, que es de Penguin Random House. Gracias a todos los jefes de prensa de allá y periodistas. Rasgos Alterados. Y ya volvemos con lo mejor, porque esto es Más Allá.
Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a las caras de Belmes. Y hasta ahora está Joana Arenas. Esta es su sección que se llama Más Allá Plus. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban, y hoy precisamente que estamos hablando de todos esos rostros que se reflejan en las paredes, pues tenemos que hablar de unas apariciones o unos reflejos que tienen que ver con las imágenes religiosas como esta. Resulta que en abril del 2018 en El Salvador hubo un fuerte temblor. Una familia salió conmocionada de su casa en búsqueda de refugio o en búsqueda de quizás de encontrar un consuelo en medio de esta situación tan complicada. Salieron en medio de oraciones, ellos mismos así lo aseguran, encomendándose a la Virgen de Guadalupe. Minutos después, cuando el hecho sucedió, regresando hacia su casa, vieron este reflejo. Ustedes van a escuchar lo que dice una de las habitantes de esta casa. Asegura que en medio de esta situación tan complicada se encomendaron a la Virgen y que por eso ella, la Virgen de Guadalupe, se reflejó en la pared de su casa. Aquí lo que se ve pues es la Virgencita que se ha presentado aquí y aquí va la coronita. Vine yo y me le quedé viendo y se me despelucó el cuerpo y yo le dije, ay, es la Virgen de Guadalupe, nuestra Madre Santísima que ha bajado del cielo. Resulta que después de esta aparición, como ellos lo han llamado, este lugar se convirtió en un centro de romería donde va la gente a orar, a solicitar favores y a agradecer por otros ya recibidos. Pero Esteban, resulta que estas apariciones no solo se dan a este lado del mundo. En Rusia se apareció esta imagen. Se apareció en un parque temático de Belorets, una ciudad rusa donde sus habitantes son de la Iglesia Ortodoxa de ese país. Los que dirigen este parque consideran que esta aparición está relacionada con la Virgen de Kazán, la patrona de la Iglesia Ortodoxa. Los medios de comunicación de ese país le dieron un gran despliegue a esta aparición, a esta imagen, que hasta el momento de hoy y desde el 2015 todavía se mantiene en ese lugar, sobre esas rocas. ¿Ustedes qué opinan? Escriban con nuestro numeral del día de hoy, Caras Más Allá. Pero quiero recordarles algo, en muchas ocasiones nuestra mente tiene el poder de asemejar ciertas cosas a imágenes que tenemos guardadas allí, a cosas que tenemos en nuestra mente y por eso y es mucho más fácil crear o imaginar cosas, por ejemplo, en las nubes, en los árboles, en reflejos de luz incluso. Pero pues estos dos casos no sabemos si sean una especie de pareidolia o si sean un milagro, una aparición milagrosa. Opinen ustedes a través de nuestro numeral de hoy. Nosotros nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Seguimos en Más Allá y un saludo rapidito a Jenny Garzón, Gata del Páramo, Jamie Sastoque, El Pulpo, por aquí también está Laura Hernández, Fierita83, Patti, gracias por estar ahí, hay muchos mensajes, muchos con el numeral Caras Más Allá. Si quieren seguirme a mí, háganlo, simplemente coloquen @cruzescribiente y ahí usted me sigue tanto en Twitter como en Instagram. En Instagram me buscan como Cruz Escribiente y ahí hay fotos de mi viaje, no solo a Belmes, sino a varios lugares misteriosos del mundo. En Instagram como Cruz Escribiente, Esteban Cruz Niño. Señor Olaya, vimos una virgen que se veía más como una humedad en la pared, para mí, pero vimos una muy extraña y tenemos las caras que son aún más extrañas y un enigma. ¿Se puede explicar que nuestro cerebro ve caras en todas partes? Sí, claro. De hecho, mira que Joana lo estaba diciendo. Curiosamente, esa figura sería muy consistente con las figuras religiosas de esa comunidad, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que esas figuras religiosas hacen parte de las creencias, de las ideologías que están inmersas en ese grupo social, sería más probable que ellos, frente a una mancha, sí, lo voy a denominar de esa manera, frente a una mancha cualquiera, asociaran lo que saben, lo que está en su cabeza, tal como lo dijo Joana, y le dieran esa interpretación a esa mancha. O sea, difícilmente sería, es más, veámoslo de esta manera,
¿cuál sería la probabilidad de que esas mismas manchas que aparecieron en Rusia las interpretaran de manera adecuada los habitantes de El Salvador? Sí. Como, claro. Eso es verdad, o sea, Sí, sí. se interpreta porque está ahí. Por ejemplo, para mí, Esteban Cruz, la que mostramos ahí del Salvador, es simplemente una humedad, pero la gente conoce a la Virgen de Guadalupe, llora frente a eso porque Exacto. se apoya emocional y espiritualmente. Además que estaban en un momento de crisis en los cuales los seres humanos siempre buscamos aferrarnos a algo material e inmaterial para sobreponernos a la adversidad, y acaban de pasar el terremoto, entonces con mayor razón habría, digamos que la base de expectativa ideal para llegar a ser una interpretación entre comillas errónea, no lo sabemos. Y en ese sentido, Juan Jesús, ahí es donde las caras de Belmez son distintas. Sí, primero porque lo normal en el mundo de las teleplastias es esto de El Salvador o esta de Rusia, y sobre eso discutimos. En Belmez no, en Belmez tienes 40. O sea, no hay ninguna casa en el mundo parecida a esto. Y diferentes contextos, o sea, es el Sí, rostro, claro. la familia, las figuras, la postura. Sí, de repente como un señor mayor. La que tenemos Vale. acá, que la hizo el equipo de escenografía de Red Más, es una cara que para mí eso ya no es pareidolia, o sea, ya no es que... Esa es la segunda cara que aparece, o sea, la primera cara que aparece el 23 de agosto. Ahí del la están viendo ustedes. Esa es la segunda. La primera no hay fotografías de ella, la primera es que ella el 23 de agosto estaba friendo pimientos y entonces se aparece delante de ella un rostro. Dicen que justo en ese momento, cuando ella empieza a freír pimientos, lo único extraño que sucede en la casa es que el niño que el padre tenía en los brazos empieza a llorar de forma desconsolada. Eso es lo único extraño que sucede, ¿vale? Y cuando María retira los pimientos y ve la cara, sale corriendo del miedo que le da. Y entonces son los vecinos los que entran, y entonces llegó el hijo mayor y dijo, no os preocupéis, agarró el martillo, lo rompió y volvió a poner cemento. Y exactamente es una semana más tarde, tenía por aquí la fecha apuntada, el 10 de septiembre del año 71, es cuando aparece la cara que tenéis ahí, que se le puso el apodo famoso de la pava. Esa es la segunda cara que aparece en Belmez, que ya sí se fotografía y que años más tarde pues incluso se recorta y se pone allí en una pared de la habitación, de la cocina. Juan, lo que aparece en redes, en internet, es que el primer evento fue en agosto, es decir, un mes después vuelve y 23 de agosto del 71 y este aparece, como he dicho, el 10 de septiembre del 71. Y entonces cuando sucede esto ya es cuando, y esto es chistoso porque es muy español de pueblo, los que van son el alcalde, el médico, el cura y el maestro. Van los cuatro como, entre comillas, comisión científica, porque ven que todos los vecinos están allí alterados, y entonces aquello se les va de las manos, empieza a llegar la prensa y se hace mundial. Se hace mundial porque, claro, llaman al gran experto para que desmienta el fenómeno. Mire usted, que es que no puedo. La Guardia Civil investiga durante meses, alquila. Mire usted, que es que no encuentro fraude y que no están comprando nitrato de plata. Llaman ya al notario, Antonio Palacios Luque, y el notario, claro, ese informe nunca se hizo público. Otra cosa más curiosa, fue Lorenzo para hacer el libro y artículos, y aparecen en el libro, son los que le recuperan que los informes ya no estaban. ¿Vale? Entonces tienes el testimonio de él. Entonces cada vez que van llamando gente, pues no puedo encontrar fraude, y entonces ya el gobierno, hartísimo de esto, sobre todo porque el gobernador civil estaba muy incómodo. Hay que tener en cuenta un detalle muy importante. El mayo del 69 en Francia alerta al gobierno español de que no quiere conglomeraciones de gente porque no le interesa. Ese detalle es súper importante, ¿vale? Y entonces ya, pues un par de años más tarde, directamente pues se hace como una especie de juicio científico y dice, esto es falso, ya, chao. Bueno, listo. Esto es increíble. Aquí uno en el set se queda como ustedes al otro lado del televisor, como embobado, como fascinado. Juan Jesús, muchas gracias porque ya terminó el programa, se nos pasó rapidísimo. Pues muchísimas gracias. El que me quiera seguir en redes sociales, en Twitter, @JuanGVallejo, JuanJE y en Instagram, Juan Jesús Vallejo. Muchas gracias, amigo. Y cualquier cosa ya saben, Juan G. Vallejo en Twitter y Juan Jesús Vallejo en Instagram. Señor Olaya, gracias por estar esta noche. Esteban, muchísimas gracias por la invitación, un privilegio estar con Juan G., una autoridad en el tema paranormal, y pues con Esteban, todo el profe. Entonces, un gusto. ¿Cómo lo consiguen a usted? En Twitter, @eolayam. Ya saben,
ustedes que están allá, nos vemos en 8 días. Yo soy @cruzescribiente en Instagram y también en Twitter. Gracias a nuestro equipo de escenografía por hacernos esta cara de Belmes y nos vemos. Y también a las cámaras que aquí están pidiendo que los reconozcamos, gracias a los de cámaras y los del equipo acá. Y recuerden que nos vemos en 8 días porque entre más lejos andemos siempre habrá un más allá.